Mis amados hermanos, hermanas, buenos días, levantados por la gracia de Dios como todo el tiempo y todos los días, nuevamente iniciamos semana, 16 de agosto, dándole gracias a Dios por su misericordia. Amados hermanos, hay una porción en la Escritura, en el libro de Salmos, cuando el hombre reconoce que es llevado a la nada, que su suficiencia, su poder, entendemos que solamente somos hombres. Entonces puede el Señor empezar a glorificarse en nuestra vida. Decía el salmista, Salmo 10, ¿por qué permaneces alejado, Yahweh, y apartas tu mirada en tiempos de aflicción? Hay muchas cosas que no entendemos en nuestra vida por qué suceden. ¿Por qué, decía el salmista, permaneces alejado, Yahweh, y apartas tu mirada en tiempos de aflicción? Y anteriormente, el anterior salmista puede expresar a través de la boca de David: imponles una ley, dice, para que entiendan los pueblos que no son sino hombres. El título de esta mañana vamos a guiarnos el camino de la insuficiencia, que es el camino que glorifica a Dios. Y te voy a invitar, por favor, a que vayamos a una cita que se encuentra en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 12, versículo 7. Vamos a ver aquí cómo Dios rompió la suficiencia de un hombre, Pablo. Un hombre que vio la manifestación de Dios, no solamente vio los milagros y las manifestaciones de Dios, sino le conoció a él cuando se le apareció rumbo al camino de Damasco. Capítulo 12, en tanto que lo encontramos, en cierto momento de su vida él pudo expresar de la siguiente manera. 12:7. Para que no me enalteciera por la extraordinaria grandeza de las revelaciones, me fue dado un aguijón para mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. ¿Cuál es el camino que glorifica a Dios? El camino de la insuficiencia humana. Cuando nosotros sentimos que no somos nada y que efectivamente, como decía el salmista, entiendan las naciones que no son sino hombres, entendemos que nosotros no podemos obrar nada por nosotros mismos. Entonces, cuando nuestra vida es reducida al entendimiento de que no pudiendo el hombre hacer nada que esté fuera de su alcance, clamamos a Dios, elevamos nuestra mirada a Dios, entonces Dios es glorificado. Cuando de nuestro corazón puede surgir la expresión ayúdame, ayúdame, ayúdame Dios, entonces Dios se glorifica. ¿Por qué? Porque entonces Dios empezará a actuar. La obra que se realizará después de ese ayúdame, después de que ese hombre sea reducido a la nada, entonces seguirá la obra de Dios. Y lo que siga sabremos nosotros que no es una obra de nosotros, sino es una obra que Dios hizo. La semana anterior veíamos aquel padre que llega a Jesús con su hijo totalmente devastado, destrozado, perdió la fe en aquellos que podían ayudarle, perdió la fe en los discípulos, llega hasta el mismo Señor Jesucristo y con poca fe le dice, si puedes hacer algo. Encontramos a un hombre que está devastado, un hombre cuya confianza, cuya esperanza había cesado. Pero cuando el hombre llega a ese punto de saber que él no puede, que él no es nada, cuando la esperanza prácticamente está cortada, cuando sabemos que no tenemos ya esperanza humana, es entonces cuando reposamos en Dios y empieza esa obra maravillosa y Dios empieza a glorificarse. En el apóstol Pablo, con todos los milagros, con todas las maravillas, con todo lo que Dios le permitió ver, con todo lo que Dios se manifestó a través de sus manos, a través de su boca, llega un momento en que él mismo, con esa grandeza de revelación, con esa amplitud de conocimiento que Dios le había entregado, dice, para que no me enalteciera. Y este es un principio que encontramos en la Biblia. Cuando un hombre es enaltecido, automáticamente es humillado. Pero cuando alguien se humilla, entonces Dios es exaltado
y la esperanza humana se reduce a la nada y resurge la esperanza en Dios. Una esperanza que permanece, una esperanza que nunca se agota, una esperanza que jamás, dice la Escritura, será cortada. Continúa el apóstol Pablo y dice, me fue dado un aguijón para mi carne. Un aguijón para mi carne. En ocasiones en nuestra carne, cuando estamos cómodos, viene un aguijón, aquello que nos incomoda, aquello que no nos hace estar bien en este mundo. Todas las cosas marchan maravillosamente en todos sentidos, salud, vida profesional, economía, hermosa vida en la congregación, pero de pronto hay algo que pincha nuestra vida. ¿Para qué? Para que entendamos que no somos sino solamente hombres y para que nuestro corazón no se vuelva hacia lo del mundo, sino que constantemente nuestro corazón, nuestra esperanza, nuestra fe, nuestra confianza esté vuelta hacia el cielo, de donde vendrá siempre nuestra ayuda y nuestro socorro. Dice el apóstol Pablo, para que no me enalteciera por la extraordinaria grandeza de las revelaciones, me fue dado un aguijón para mi carne. Un mensajero, en el caso específico de él, un mensajero de Satanás, para que me abofetee, para que no me enaltezca. Lo mismo que aconteció con Job, lo mismo, una enfermedad que vino a que él pudiera poner su entera confianza en Dios. Su confianza fue reducida a la nada, para que sus ojos pudieran ver y contemplar a su Redentor, quien se levantaría en el futuro, según él mismo expresó, de su corazón. ¿Cuál es la respuesta del Señor en el versículo 8 al apóstol Pablo, escrito por él? Respecto a esto, en 3 ocasiones he suplicado a mi Señor, el gran apóstol, que pudiera haber ocultado esta experiencia particular porque evidenciaba su debilidad. Pero Pablo sabía que era un hombre como todos nosotros. Así como dice el escritor en la epístola a Santiago, un hombre sujeto a pasiones como nosotros, en referencia a Elías. Pero fue escuchado, así fue escuchado Pablo. Él suplicaba, y cuando alguien suplica, es que no puede más por sí mismo. Es cuando implora misericordia, así como aquellos leprosos dijeron al Señor, Jesús, ten misericordia de nosotros. Así como aquel ciego, hijo de Timeo, pudo expresar, Hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando ya la insuficiencia humana nos lleva a un punto de no poder resolver nosotros una situación, es entonces cuando la esperanza es depositada solamente en Él. Y eso, mi amado hermano, hermana, glorifica a Dios. ¿Por qué lo glorifica? Porque somos nosotros reducidos a nada y Dios es exaltado. Todo lo que nosotros podemos decir en consecuencia o en lo que sigue, en lo sucesivo, es Dios lo hizo, Dios obró. Y entonces sobreviene un gozo de saber que aún en la debilidad podemos gozarnos. ¿Por qué? Porque Dios está obrando. Aún en la debilidad Dios nos está haciendo fuertes. Aún en la enfermedad, en la debilidad de nuestro cuerpo, Dios está fortaleciendo nuestro espíritu. Aún en la debilidad de la insuficiencia económica, Dios está fortaleciendo nuestra fe para que sepamos que Él siempre suplirá, que nuestra esperanza esté en Él, que no esté en el trabajo, en el ascenso, en la capacidad que yo tengo para salir adelante, sino que sea enteramente mi confianza en Él. Así sucedió con el apóstol Pablo. Hermano, cuando las cosas están en blanco, cuando no sabes ni cómo empezar ni cómo salir, como no sabes cómo enfrentar una situación, cómo enfrentar una Jericó, cómo enfrentar a Faraón, Moisés, Josué, cómo enfrentar a los madianitas, Gedeón. Cuando tenemos el Espíritu de Dios nos sentimos fortalecidos como Sansón, el Espíritu viene. Pero cuando, en este caso específico, muy particular de Sansón, el Espíritu le dejó, ¿cómo puedo enfrentar? Sin el Espíritu de Dios, somos ciegos. Por más fuerza humana que tengamos, nos reducen los filisteos. Pero cuando nosotros podemos clamar a Dios por ayuda, así como clamó Sansón, ayúdame, ayúdame. Nuevamente Dios le respondió y cumplió su propósito y Dios fue glorificado. Ese caso específico de la vida de Sansón
nos lleva a ver cómo la fuerza humana sin el Espíritu de Dios, sin el Espíritu de Dios es reducida a nada, porque así fue reducido Sansón. Pero cuando nuevamente el Espíritu de Dios vino, entonces Dios fue glorificado. Y pudieron entender las naciones enemigas que era por el Espíritu de Dios que la fuerza había regresado a Sansón y había destruido, había hecho colapsar aquella construcción con la fuerza de empuje que tuvo para destruir aquellas dos columnas. Eso mismo experimenta Pablo. Respecto a esto, en 3 ocasiones he suplicado a mi Señor que lo quite de mí. Hay algunas cosas que no se van a ir de nuestra vida. Hay algunas cosas que van a permanecer hasta el final con nosotros. Pero ¿qué necesitamos hacer? Reconocer que es obra de Dios. Y la obra de Dios no nos dañará. La obra de Dios, por el contrario, edificará nuestra vida para eternidad. Muchas veces pensamos, ¿por qué Dios no me dio hijos? ¿Por qué Dios no me dio un esposo? ¿Por qué Dios no me dio una familia? ¿Por qué Dios no me dio una mejor profesión? ¿Por qué Dios no me llevó a un mejor lugar para vivir? ¿Por qué Dios no me puso en un lugar privilegiado? ¿Por qué a mí Dios no me dio este don? ¿Por qué? Y convertimos nuestra vida en un despropósito de lo que Dios ha hecho, cuando Dios es un Dios de propósito. Si había un aguijón en la carne de Pablo, era con el propósito de superior de que él permaneciera glorificando a Dios. Y el Señor, porque sabe muy bien y conoce nuestra condición, deja aquello que te va a ayudar para que camines hacia la eternidad. Te va a quitar aquello que te estorbará, pero lo que te ayuda, lo dejará. Aunque esa ayuda en ocasiones resulte incómoda para nuestra carne, como resultó para nuestro hermano Pablo. Respecto a eso, esto en 3 ocasiones he suplicado a mi Señor que lo quite de mí. Hay oraciones que no responderá, pero Él me ha dicho, no responderá conforme le pedimos, pero Él responde conforme a su voluntad. Pero Él me ha dicho, mi gracia te es suficiente porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Así es que, hermano, el poder de Dios se perfecciona en la debilidad humana. Cuando el hombre es reducido a la nada, cuando sabemos que nuestro poder es insuficiente, entonces Dios es glorificado. Y la Biblia, hermano, está llena de ejemplos. Como decía cierta versión allí en cuanto al mar, pululan. Es una muchedumbre de seres los que existen. Así la Biblia está llena de testimonios de cómo el hombre es reducido a la nada y Dios es glorificado. Cómo Moisés se reduce a nada y entonces Dios es exaltado. Él me ha dicho, mi gracia te es suficiente. ¿Y qué es la gracia de Dios? La gracia es todo lo que viene de la mano de Dios, lo que recibimos sin ayuda humana. Eso es gracia. Cuando nosotros somos reducidos a la nada, entonces viene la ayuda de Dios. Cuando aquel hombre llegó a Jesús y le dijo, aún no tengo fe, Señor, ayuda a mi escasa fe, entonces Dios es glorificado. Cuando los discípulos no tenían con qué alimentar a aquella multitud, entonces Dios es glorificado y da el pan. ¿Te puedes gozar en eso? ¿Nos podemos gozar? Cuando la mujer samaritana no tiene agua y tiene sed en su corazón, cuando dice no tengo, entonces Dios es glorificado. Y es glorificado dándole agua de vida, agua que jamás va a terminar y que le va a saciar. Cuando Pablo en aquel naufragio pierde toda esperanza de vivir, entonces un ángel de Dios viene y le dice, te he concedido toda la tripulación. Cuando nosotros somos llevados a ese punto de nuestra vida, como fue llevado nuestro hermano Pablo, habíamos perdido, dice el apóstol, toda esperanza de sobrevivir, toda esperanza. Entonces, cuando nosotros perdemos toda esperanza de sobrevivir, toda esperanza de vida, entonces viene el Señor y nos dice, no es tu tiempo. Todavía he de entregarte. ¿Por qué? Porque hay una palabra antes que dice que tendrías que ir a aquel lugar
a ayudar a un varón macedonio que en visión expresó: ven a Macedonia y ayúdanos, ayúdanos. Siempre que de nuestro corazón surge esta palabra, ayúdanos, eso glorifica a Dios. De la misma manera que la palabra gracias que vimos viernes anterior. Cuando los leprosos dicen gracias, uno de ellos, gracias, Dios es glorificado. Dios es glorificado con estas sencillas expresiones que expresan, valga la redundancia, lo que hay en un corazón. No lo que nosotros pensamos, sino lo que nuestro corazón dice, lo que de nuestro corazón brota. El Señor me ha dicho, y qué hermoso, el Señor le respondió: no te voy a conceder conforme me has pedido, pero te voy a responder conforme al propósito de mi voluntad, para que tú lo entiendas, Pablo. Mi gracia te es suficiente. Mi gracia te es suficiente, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces esto trae un vuelco a la vida de nuestro apóstol Pablo en aquel entonces, y trae un vuelco, debe traerlo al menos en nuestra vida hoy, que esa posición de estar pidiendo lo que Dios no nos ha concedido sea ahora llevado a un punto de sobrellevarlo con gozo y con esperanza. Dice el apóstol: así que me sentiré gozosamente orgulloso en mis debilidades. Cuando sientes que no puedes hacerlo mejor, que no has quedado lo mejor que tú hubieras querido en tu trabajo, que las cosas no resultan como tú lo hubieras planeado, cuando la vida no derivó en lo que tú soñaste, pero sabes que Dios está allí, sabes que Dios te ha conducido, Dios te ha llevado al estado en el que estás, sea pobreza, riqueza, un estado de soltería, un estado cuidando a tus padres, un estado de matrimonio, un estado de viudez. Cualquier situación, cuando entendemos que es para glorificar a Dios, entonces, hermano, la vida pierde sentido. Y cuando la vida pierde sentido aquí, entonces el vivir será solamente Cristo y Dios será glorificado. Cuando somos reducidos nosotros a la nada. Vamos terminando. Dice: así que me sentiré gozosamente orgulloso. En la humillación nos sentimos orgullosos. ¿Orgullosos de qué? De nosotros, no. Nos sentimos orgullosos de lo que Dios habrá de orar. Y lo que nos mueve y lo que nos da ánimo no es lo que nosotros vayamos a hacer, sino ver la obra de Dios. Ver la obra de Dios en un corazón que es transformado, que es cambiado. En un corazón que dice: ya no quiero ser así, quiero cambiar. Ya no quiero vivir para mí, quiero vivir para Dios. Quiero entregar mi vida a Dios. Quiero entregar mi talento a Dios. Quiero entregar todo lo que soy a Dios, agradándole a Él, amando a mi familia, amando a Dios, amando a mis hermanos. No yo, sino Él. Soy reducido a la nada, no busco para mí, dejo mi egoísmo y busco para glorificar a Dios. Hermosa verdad, así es que me sentiré gozosamente orgulloso en mis debilidades, para que el poder del Cristo more en mí. Cuando tal hacemos, hermano, entonces tendremos fuerza y tendremos esperanza. Concluimos con un salmo. El Salmo 9, versículo 10. Cuando el hombre es reducido a la nada, entonces nuestra confianza es puesta en Él y nuestra esperanza no es cortada. Salmo 9:10, parte intermedia, parte final para nosotros, dice: en ti pondrán su confianza los que conocen tu nombre. Cuando nosotros somos reducidos a la nada como hombres, entonces nuestra confianza reposa solamente en Él. En ti pondrán su confianza, esperanza, dicen otras versiones, los que conocen tu nombre. Porque tú, oh Señor, no abandonas a los que te buscan. No abandonas a los que te buscan. Pues el necesitado, versículo 18, no será olvidado para siempre, ni la esperanza de los afligidos perecerá eternamente.
Afligido Pablo por aquel aguijón que golpeaba su carne, fue a Dios reducido a la nada y le fue mostrada la gracia que hay en Dios. Entonces su esperanza, entendió, no fue cortada, sino que había futuro para él, así como lo hay para cada uno de nosotros, cuando reducidos a la nada en nuestra confianza, en nuestra suficiencia, podemos descansar y reposar en Dios. Entonces, en este camino de la insuficiencia humana, ¿qué es lo que vamos a ver en esta semana? Como temática general, es donde Dios es glorificado. Porque entonces, amado hermano, empezaremos a ver la obra de Dios. Cuando yo no puedo, entonces Él puede. Y entendemos que todo es por la gracia de Dios. Cuando entendemos y podemos agarrar rumbo aquí otra vez, que la ley no pudo liberarme del pecado, sino que la gracia de Dios en su Hijo venido en sacrificio puro y santo por mí, me liberó. Entonces, hermano, puedo descansar y caminar siempre con esperanza, con fe, con fuerza, con firmeza, porque mi esperanza no será cortada. Damos gracias a Dios, terminamos orando, bendiciendo a nuestro Señor, glorificando su nombre y rogando una vez más que nos enseñe y entendamos que no somos sino solamente hombres, que las naciones no son sino solamente hombres y que en Él está todo poder y toda fuerza. Padre, en el nombre de Cristo, unidos como siempre en oración cada mañana, Señor, pero ante todo, unidos en el vínculo perfecto, Señor, del amor, porque eso es lo que nos tiene aquí cada mañana, Señor, el vínculo perfecto del amor. Te damos gracias. Gracias, Señor, por cada situación de vida que vivimos. Gracias, Señor, por cada situación de vida que enfrentamos. Gracias, Señor, por cada debilidad de la carne, Señor, por cada debilidad de carácter, Señor, que entregando a ti eres glorificado. Gracias, Padre, porque sabemos que entre más seamos reducidos a la nada nosotros, más morarás tú en nosotros. En la medida, Señor, en que el hombre se va desgastando, en esa medida, Señor, el hombre interior se fortalecerá. En esa medida, Señor, en que el desgaste de la confianza humana quede reducida a la nada, en esa medida, Señor, la gracia tuya se manifestará y descansaremos solamente en ti. Aún en la vejez, Señor, sabemos que no nos desampararás, Señor. Aún, Señor, cuando las fuerzas fallen, sabemos que tu poder nos levantará. Aún, Señor, cuando en lo peor del naufragio estemos, Señor, sabemos que tu palabra, Señor, y tu poder sobrenatural nos animará a llegar hasta el final. Aún, Señor, que una cruz resulte pesada cada día, sabemos, Señor, que nuestro final no está en una cruz, sino en una resurrección gloriosa que habremos de tener, Señor, porque en esa resurrección gloriosa fuimos depositados nosotros también y resucitamos junto con el Cristo, Señor. Gracias, Padre. Una resurrección para gloria tuya, Señor, para manifestación de tu poder y de tu gracia. Gracias, Padre. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Y te damos gracias porque hemos sido reducidos a la nada, Señor. Pero cuando somos reducidos a la nada, a la esclavitud de Egipto, Señor, a la esclavitud de los desiertos, es entonces cuando el fuego baja, cuando la nube se mueve, Señor, cuando el ángel de Yahweh, Señor, va a la vanguardia, a la retaguardia, cuando la roca hace brotar su agua, Señor, cuando el agua amarga se vuelve dulce, cuando el calzado no se gasta, Señor, cuando el pan viene del cielo. Oh Dios, cuando los enemigos son derrotados por el solo levantar de las manos. Oh Padre, en esa insuficiencia, en ese cansancio, Padre, como lo tenía Moisés, que sus manos se le bajaban, Señor, porque no había fuerza. Entonces tú mandabas a otros dos, Señor, a que levantaran sus manos. Y entonces Israel nuevamente prevalecía sobre Amalek. Oh Padre, estamos llenos de testimonios de esa gloria tuya, Señor. La insuficiencia humana y la suficiencia divina. Gracias, Padre. Llena todo vacío y cólmanos, Señor, de tu gracia esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús, gracias. Amén, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Así es que, mis amados hermanos, en la vuelta
a la normalidad que tenemos, porque muchos ya andamos en los trabajos. Partamos con gozo, con esperanza, sabiendo que el Señor es nuestro guardador y que toda ayuda, que todo socorro viene del cielo, del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. Dios los bendiga, un abrazo, les amamos mucho a la distancia. Shalom, shalom, paz a ustedes.